Buenos días a todos. En esta presentación se expondrá el diseño de un instrumento basado en las habilidades pragmáticas en el lenguaje oral en niños y niñas que cursan de cuarto a octavo año básico. Las habilidades pragmáticas en el lenguaje oral son las habilidades que nos permiten establecer interacciones con las demás personas, tanto en ámbitos familiares como escolares y sociales. Si las habilidades pragmáticas se ven alteradas, influirá en su desarrollo, afectando la narración, la intención comunicativa y la estructuración del lenguaje. Su importancia es fundamental para el desarrollo humano respecto a lograr comunicarse en los distintos contextos en que se encuentre. El objetivo de esta presentación es dar a conocer la elaboración y aplicación de un instrumento que evalúa las habilidades pragmáticas en un rango de edad de 9 a 13 años. Acá pueden ver cómo se compone nuestro esquema. El lenguaje es el sistema a través del cual nos comunicamos y expresamos nuestras ideas y sentimientos. Para ello, lograr que la comunicación con otras personas se realice y se use el lenguaje correctamente, disponemos de una habilidad llamada pragmática, que es la capacidad de entender las intenciones de los demás cuando hablan y de poder expresar las propias del sujeto de una forma eficaz y con manejo del código apropiado al contexto. Sin embargo, existen muchas dificultades para que los niños adquieran esta habilidad. Esto ocurre con aquellos que presentan trastornos del neurodesarrollo, como el TEA, TDAH y TEL. El TEA, según el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo que presenta deficiencias en la comunicación e interacción social en diversos contextos. Además, tienen intereses restringidos y comportamientos repetitivos. En los procesos cognitivos básicos, en lo que respecta a la percepción, debido a su hiposensibilidad o hipersensibilidad, perciben y procesan los estímulos del entorno de forma diferente. También presentan una tensión en la atención conjunta, dado que se les dificulta direccionar su mirada y señalar gestualmente a otro individuo. Por otro lado, se puede presentar una atención hiperfocalizada, impidiendo un cambio de foco atencional. Asimismo, presentan una buena memoria visual, pero su memoria episódica y de trabajo se ve afectada. En los procesos cognitivos superiores se manifiestan dificultades para generalizar e inferir lo que no está explícito. De igual manera, presentan poca flexibilidad cognitiva, que les dificulta crear algo fuera de sus conocimientos previos, lo que entorpece la capacidad de planificar, anticipar y resolver problemas de carácter fortuito. En los aspectos conductuales y emocionales, presentan dificultades para adaptarse a situaciones nuevas, y en algunos casos presentan comportamientos autolesivos, como golpearse la cabeza o arañarse. Al presentar problemas de socialización, no participan en grupos sociales o se aíslan. Su autoestima suele ser baja debido a que no valoran sus características propias, puesto que se basan en los componentes más concretos de sí mismos. En lo lingüístico, no se presentan dificultades a nivel fonológico. A nivel léxico-semántico, utilizan un avanzado vocabulario para su edad y presentan dificultades para comprender el significado de palabras abstractas como felicidad o amistad. En el nivel sintáctico usan los pronombres personales de forma inadecuada. En lo discursivo suelen repetir frases textualmente como la escuchan y logran formar oraciones simples. Y en el nivel pragmático no se respetan los turnos de habla y tienen dificultad para reconocer los datos importantes en una conversación, además de tener un deterioro en la capacidad para cambiar la comunicación de forma que se adapta al contexto debido a la ausencia de la teoría de la mente. En el aprendizaje formal, en la lectura, suelen tener dificultades en las áreas de comprensión global, inferir y extraer ideas de los textos. En la escritura tienen dificultades con la legibilidad de sus palabras, velocidad, longitud, estructura textual y la ortografía. En las matemáticas suelen sobresalir, pero en otros casos presentan dificultades en su adquisición y desarrollo. El trastorno con déficit atencional e hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que se define con problemas de inatención, desorganización y hiperactividad e impulsividad. En los procesos cognitivos básicos, su percepción se ve alterada debido a cómo recibe la información sensorial. Hay una incapacidad para mantener la atención, controlarla y organizar de forma correcta la información recibida y presentan dificultad en la memoria de trabajo. En los procesos cognitivos superiores hay dificultad en la ejecución de la planificación y hay poca flexibilidad cognitiva. En los aspectos conductuales y emocionales suelen tener un impacto negativo en su vida diaria, lo que le afecta a su escolaridad, al interactuar con sus pares y su relación familiar, por lo que repercute negativamente en su autoestima. En los aspectos lingüísticos
acceder a él. En cuanto al componente morfosintáctico, tienden a alterar el orden lógico de las oraciones a nivel lingüístico. También manifiestan dificultades en su discurso, ya que suelen ser ambiguos en la transmisión de la información y muestran mayores dificultades para reproducir una historia cuando los elementos no se encuentran presentes visualmente. Asimismo, a nivel pragmático se observan dificultades para respetar los turnos conversacionales, entender la atención comunicativa de su interlocutor, organizar un discurso, mantener un tema durante la exposición y regular su comportamiento emocional durante la conversación. Aquello se puede explicar en la teoría de la impulsividad. Con respecto al aprendizaje formal, en la lectura tienen un ritmo lento, con presencia de silabeo, omisiones, adiciones, lo cual dificulta el seguimiento de la lectura y la comprensión. Su escritura es pobre y desorganizada, presentan muchas faltas ortográficas. También tienen que unir palabras, realizar fragmentaciones incorrectas, adiciones, omisiones y sustituciones, tanto en la copia como en el dictado. Y por último, las matemáticas no comprenden los enunciados, en consecuencia presentan falta de organización en la resolución de problemas, además de dificultades en el cálculo mental. El trastorno específico del lenguaje es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la adquisición del lenguaje en su comprensión, expresión, tanto en el lenguaje oral como en el escrito en la infancia y persiste hasta la edad adulta. En cuanto a las características psicológicas, los escolares con TEL, al enfrentarse a tareas influenciadas por una alta demanda de memoria de trabajo, la calidad de atención se ve afectada, por lo que suelen ser impulsivos, afectando las tareas que realizan. Además, tienen con frecuencia problemas de procesamiento del lenguaje, abstracción de la información significativa para almacenamiento y recuperación por la memoria a corto o largo plazo. En cuanto a los aspectos emocionales y conductuales de los niños y niñas que presentan TEL, manifiestan menos índices de habilidades sociales, es decir, presentan dificultades para relacionarse socialmente con las personas, pues les cuesta relacionarse con altos de una manera adecuada y en diferentes ámbitos tienen un bajo concepto de sí mismos, debido a que no logran comunicarse adecuadamente. Esto les causa que tengan pocos amigos y no logren ser parte de un grupo social, por lo que prefieren estar solos, adaptando un carácter tímido o distante. Respecto a las características lingüísticas de los individuos con TEL, en el nivel fonológico presentan dificultades en la articulación y en la fluidez. A nivel léxico y sintáctico se evidencian dificultades, puesto que reiteran el uso constante de muletillas y gestos para poder apoyarse en una conversación, y les cuesta mantener el orden de las secuencias de las palabras. A nivel discursivo, presentan dificultades en lograr describir una serie de hechos o poder mantener una conversación, debido a su deficiencia en la capacidad narrativa. A nivel semántico, presentan dificultad en la cohesión y coherencia. A nivel pragmático, utilizan enunciados simples y redundantes, debido a que las habilidades comunicativas se encontrarán alteradas, puesto que no respetan la toma de turnos, se les dificulta interacción con sus iguales y adultos, ya que se les dificulta ajustarse al contexto del interlocutor. Además, tienen dificultades en captar el doble sentido, ironías, por lo que se puede generar malos entendidos. Respecto a las características de aprendizaje formal, los niños y niñas que presentan TEL tienen dificultades en la lectura y en la escritura, dado que omiten, reemplazan, confunden y añaden letras a las palabras al leer y o escribir. Su lectura es lenta con vacilaciones, rectificaciones, silabeos y pérdida de línea. Además, cometen errores al leer en voz alta, se les dificulta deletrear y no comprenden lo que leen. Y en la escritura no respetan las reglas ortográficas al escribir y tienen complejidad al momento de realizar dictados. En cuanto a matemáticas, tienen dificultades en ellas, puesto que no comprenden los planteamientos de los problemas y que a menudo convierten un simple problema matemático en un ejercicio de comprensión lectora. Nuestra investigación para realizar este instrumento se explicará en 4 partes, comenzando con la metodología, la muestra, el diseño del instrumento y los resultados analizados. La metodología. En esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo, el cual alude a procedimientos de actuación concreta y singular de la información, según el método de investigación que se realice. Las investigaciones cualitativas y cuantitativas tienen un fuerte potencial en el estudio de la sociedad. Aquellos instrumentos y técnicas de este tipo de investigación entregan mayor información debido a la profundidad de búsqueda ante una situación social que debe ser reconocida. La muestra del instrumento estuvo constituida por 2 escolares, ambos de 12 años de edad de colegios diferentes. Ambos
básico y de un nivel socioeconómico de clase media y características socioculturales compartidas. Lo escolar número 1 presenta trastorno del espectro autista y lo escolar 2 un desarrollo neurotípico. Mencionar que la escolar número 1 presenta trastorno del espectro autista de alto funcionamiento o Asperger y es familiar de una de las investigadoras, por lo que se conoce personalmente al escolar y al igual que la familia. Se conoce que hubo buena estimulación y motivación, por lo que frecuentemente sobresale en varias áreas cognitivas, conductuales y académicas. No obstante, presenta problemas al relacionarse e interactuar con sus pares. El instrumento Pragmatix T3 evalúa las habilidades pragmáticas en las dimensiones de reconocer y leer expresiones faciales según el contexto dado, la inferencia y desarrollo del lenguaje figurativo. La primera fase, que es las expresiones gestuales, consiste en realizar 4 ejercicios con duración de 2 a 3 minutos como máximo. Esta actividad tiene como objetivo que el escolar, a partir de las diversas imágenes que tendrán escrito un determinado contexto, sea capaz de escoger la reacción más adecuada ante el suceso señalado. En la segunda fase, denominada lenguaje figurativo, la cual consta de 2 ítems divididos en frases figurativas y metáforas y refranes, el escolar deberá responder cuál de las 2 alternativas que se le dan responde a la interrogante antes mencionada. Esta fase se desarrolla en un tiempo de 2 a 3 minutos como máximo. Es importante señalar que la aplicación del instrumento debía desarrollarse en un espacio adecuado y cómodo para que el estudiante esté libre de distractores, con buena acústica e inmobiliario en buen estado e iluminación. También mencionar que para hacer el instrumento más dinámico y factible para el desarrollo, se plastificaron las imágenes en un tamaño considerable para que el niño pudiera observar de mejor manera. En cuanto a los resultados obtenidos en la dimensión del desarrollo del lenguaje figurativo, ambas escolares acertaron en todas las respuestas, pero el escolar 1, quien presenta TEA de alto funcionamiento, no justificó sus respuestas. Por el contrario, el escolar 2, que sí lo hizo, aunque la instrucción de la actividad de la dimensión no lo señalara. A pesar de que ambas acertaron en todas las respuestas de la segunda dimensión, en la primera, que consta de evaluar las expresiones faciales según un contexto, hubo 3 respuestas distintas que el escolar 1 contestó erradamente. Uno de los enunciados es: un chico anda en skate por la calle sin casco ni otras protecciones. De lo rápido que iba en el skate, pierde el equilibrio y cae fuertemente. Y las alternativas eran 3: felicidad, tristeza, mueca de dolor. La escolar 1, a diferencia de la escolar 2, que escogió dolor, ella eligió tristeza, puesto que no logró identificar lo que sentía el muchacho, ya que en este caso el chico siente dolor. Esto se puede explicar debido a que se presenta ausencia de teoría de la mente en la escolar 1, ausencia de la capacidad de atribuir los estados mentales de otra persona e identificar las expresiones en un determinado contexto. Concluyendo lo señalado y los resultados, hubo resultados similares en el instrumento, realizado por las escolares, a excepción de la fase 2, en donde debían reconocer expresiones gestuales. Los resultados fueron excepcionalmente sobre lo esperado, identificando que se logró observar que la dificultad que presenta la escolar 1 no es una relación con el lenguaje, sino más bien con algo que se desarrolla con la teoría de la mente, el saber qué le pasa al otro, leer expresiones faciales según el contexto e identificar el mensaje, que en este caso fue que las caídas no generan tristeza, sino al contrario, generan dolor físico. Ya con obtener esta información podemos intervenir en la escolar para desarrollar actividades más enfocadas en las relaciones sociales, inferencias e interpretación de lo que siente o quiere decir una persona según el contexto. Conclusiones del trabajo. Con la creación y aplicación de este instrumento, como grupo logramos aprender más a fondo las habilidades pragmáticas y comprendimos la importancia que tienen, el porqué de esto y de qué forma detectar algún tipo de problema o alteración en los 3 trastornos nombrados a lo largo de esta presentación, ya que a pesar de que son tan diferentes, a la vez comparten esta dificultad como una.